El anime comienza con una historia al final de la violenta era de Tokugawa, donde existió un samurái conocido como Batusai el Destajador, el cual masacró a miles de enemigos ayudando a que se estableciera la nueva era de Meijin. Pero él desapareció al finalizar la guerra. Unos años después, nuestro protagonista, Kenshin Himura, fue atacado por una artista marcial llamada Kaoru. Ella lo acusó de ser el despiadado Batusai el Destajador. Kenshin esquivó con gran agilidad, pero también se cayó torpemente y explicó que era un simple samurái vagabundo, además de que no podía hacerle daño a nadie con su katana, ya que tenía el filo invertido. Aún así, Kaoru lo regañó explicando que esa zona era peligrosa porque Batusai atacaba todas las noches, y en la era Meiji era ilegal portar una katana. Entonces, escucharon un disturbio y ella corrió hacia donde unos oficiales peleaban contra un violento samurái que se hacía pasar por Batusai el Destajador. Al final, Kenshin tuvo que salvar a Kaoru, pero ella quería detener al samurái porque decía que usaba el estilo Kamiya Kashin que le pertenecía a su familia. Kenshin la llevó a su casa, vendó su herida y le preparó comida con la ayuda de las nietas del Dr. Gensai. Kaoru invitó a Kenshin a quedarse en su dojo mientras estuviera en el pueblo y le contó que allí enseñaba el estilo Kamiya Kashin, cuya filosofía consistía en proteger a las personas. Ahora que el falso Batusai decía que practicaba ese estilo, los pocos estudiantes que quedaban renunciaron porque sus padres no querían que siguieran el mal ejemplo. Kaoru estaba tan deprimida y como no respondió cuando la llamaron, Kenshin entró al baño mientras estaba en la bañera creyendo que le había ocurrido algo malo. Como castigo, fue obligado a dormir en el almacén. Sin embargo, a medianoche Kaoru regresó arrepentida para dejarlo salir, solo para descubrir que se había ido. Resulta que el falso Batusai realmente era Gohei, un estudiante del dojo Kamiya, y por culpa de su sed de sangre, el maestro lo expulsó. Cuando Kaoru lo recordó, Gohei atacó el dojo amenazando con quitarle vida a Kaoru. Nadie contaba con que Kenshin regresaría en ese momento. Él admitió que la espada era un arma letal, pero le gustaban las personas como Kaoru que querían utilizarla con un buen propósito. Por eso iba a defenderla, utilizando una agilidad increíble para derrotar a cada uno de los maleantes. Entonces, contó que Batusai el Destajador en realidad utilizaba el estilo Jiten Mitsurigu con una velocidad divina imposible de esquivar. Kenshin era el verdadero Batusai, por lo que fue muy fácil derribar al impostor que usó su nombre. La mayor sorpresa de todas fue descubrir que ninguno de los hombres que atacó perdió la vida. En cambio, Kenshin ordenó que fueran entregados a la policía. Ahora que conocían su identidad, decidió irse para no dañar la reputación del dojo. Sin embargo, Kaoru le pidió que se quedara no como Batusai, sino como el vagabundo Kenshin Himura. Fue así como comenzaron una nueva historia los dos juntos, para restaurar el estilo Kamiya Kashin. Los días pasaban de forma pacífica, demasiado tranquilo para Kaoru, que estaba ansiosa por conseguir nuevos estudiantes. Ni siquiera Kenshin quería practicar con ella para calentar. Cuando salieron con el Dr. Gensai a comer, Kenshin notó a un niño robándole a un anciano que luego se arrepintió y le devolvió el dinero. Su siguiente víctima fue el mismo Kenshin, solo que Kaoru lo detuvo. Aún así, Kenshin lo dejó quedarse con su dinero, pero eso solo lastimó el orgullo del niño que le pegó la cartera en la cabeza y dijo que pertenecía a una familia de samuráis, por lo que no necesitaba de la compasión de otros. Su nombre era Yahiko, y la razón por la que robaba era porque le debía dinero a los yakuza y le daban una paliza cuando no pagaba. Cuando Kaoru escuchó la triste historia de Yahiko, que pagaba por los gastos médicos de su madre, ella quiso ayudarlo y Kenshin no tuvo forma de detenerla. Cuando Kaoru trató de rescatar al niño, los yakuza la retaron a un juego de mesa. Si ganaba se lo llevaba, pero si perdía ella misma se convertiría en su esclava. Kaoru ganó, pero Yahiko sabía que no la dejarían salir de allí con vida, porque en realidad él había cambiado los dados. Yahiko prometió que dejaría de ser un ladrón y les pagaría trabajando honestamente. Fue entonces que confesaron que la deuda era falsa y solo la usaron de excusa porque no pretendían dejarlo libre. Kaoru comenzó a pelear, pero el jefe ordenó que no derramaran sangre en su salón mientras comía. Aparte, el líder humilló a Yahiko diciendo que su padre se sacrificó en vano luchando contra los imperialistas. Eso hizo enfurecer al niño, que logró liberarse y aseguró que su padre tuvo un final honorable como miembro del Shogutai. Justo en ese momento llegó Kenshin para salvar el día, pateándoles el trasero a los yakuzas. Le dejó claro al jefe que si no querían ser humillados cuando derrotara a todos sus miembros, sería mejor que dejara libres a sus amigos.
Yahiko se quejó de que lo salvaran lastimando su orgullo, así que Kenshi se lo llevó a rastras, mientras el jefe ordenó que nadie se atreviera a volver a retarlo, ya que no tendrían suficientes ataúdes si Kenshin decidía pelear en serio. Kenshin invitó a Yahiko a convertirse en alumno del dojo Kamiya Kashin, pero al saber que la maestra era una mujer no paró de burlarse, ganándose que lo persiguieran para darle una paliza. Luego de comenzar el verdadero entrenamiento, Yahiko no tardó en aburrirse de estudiar lo básico, ya que deseaba aprender técnicas reales para derrotar a sus oponentes. Tampoco quería aprender un estilo que solo servía para proteger, pero Kenshin tampoco estaba dispuesto a enseñarle el Jiten Mitsurugi. Nadie conocía el verdadero pasado de Kenshin, aparte de que ayudó a establecer el nuevo gobierno y desapareció después de la guerra. Rumores contaban que eliminó a alguien que no debía o que lo buscaban por los secretos que conocía. Justo ese día unos oficiales fueron a buscarlo al dojo porque escucharon que se encontraba allí escondido y Kaoru no podía enfrentarlos para detenerlos. Kenshin había salido de compras con las niñas cuando se topó con un par de policías que lo regañaron por llevar una katana, pero mostró que tenía el filo al revés, consiguiendo que lo dejaran tranquilo por el momento. Más adelante, esos mismos oficiales le dieron una paliza a un simple ladrón y también a un policía que trató de detenerlos por ser agresivos. Resulta que ellos se sentían superiores por pertenecer al escuadrón de Satsumo, los únicos con permiso para usar katanas. Incluso se arrestaron a un hombre inocente solo por proteger al ladrón. Yahiko vio la situación y enfrentó a los oficiales, pero no tenía forma de ganarles en una pelea, y ordenaron que lo ejecutaran junto al ladrón y la familia que lo protegió, como una estrategia para impedir que se siguieran cometiendo más crímenes. Como siempre, Kenshin llegó en el mejor momento, asegurando que se haría responsable por cualquier cosa que hubieran hecho los prisioneros. Obviamente reconocieron que era Batusai por culpa de la cicatriz en su mejilla. Cuando Kaoru escuchó que estaba enfrentando a la policía, se las arregló para escapar del dojo e ir a ayudarlo. Cuando lo encontró ya había derrotado a varios oficiales y prometió entregarse si liberaban a los prisioneros. En lugar de eso, el oficial decidió atacarlo, así que también fue derribado con un simple movimiento. Los aldeanos se emocionaron por sus increíbles habilidades, pero todavía quedaban otros policías que querían arrestar a Kenshin. Por suerte llegó el jefe del ejército imperial ordenando que lo dejaran tranquilo y castigaran a los policías corruptos. Yamagata Aritomo reconoció a Kenshin como un héroe de guerra exigiendo que le guardaran respeto. También aprovechó de invitarlo a unirse a las fuerzas del ejército. Sin embargo, Kenshin no quería recibir un puesto importante, cuando su trabajo durante la guerra solo consistió en eliminar a miles de personas. Él no quería volver a pelear. Después de todo, la guerra que lucharon no fue por honor y gloria, sino para poder tener una época de paz como esa. A pesar de todo, Yamagata aseguró que intentaría convencerlo en otro momento. Gracias a esa experiencia, Yahiko por fin entendió por qué el estilo Kamiya Kashin era tan importante para proteger a las personas en ese tiempo pacífico, así que comenzaría a entrenar en serio con Kaoru. Una noche, unos bandidos suplicaban piedad luego de recibir una paliza por parte de Sanosuke. Él usaba una espada enorme en busca de un oponente fuerte. En el dojo disfrutaban el día hasta que llegó la hora de comer y estaban cansados de la mala comida. Entonces, Kaoru corrió al almacén y tras registrarlo sacó una pintura creada por su abuelo. Para sorpresa de todos, decidió venderla para invitarlos al restaurante por una deliciosa carne. Allí escucharon a unos hombres discutiendo sobre la verdadera democracia que estaba implementando el nuevo gobierno. En medio de la discusión, una taza golpeó la cabeza de Kenshin porque los hombres se enojaron demasiado. Yahiko los regañó por imprudentes, y cuando la camarera intervino le dieron un golpe para que no molestara. Sanosuke evitó que se cayera y se metió dando su opinión acerca de lo que discutían, diciendo que no podían ser defensores de la democracia si lastimaban a una persona indefensa. Debido a eso terminaron teniendo una pelea donde uno de los hombres sacó un arma secreta para sorprenderlo, pero Sanosuke le quebró el brazo tan rápido que ni siquiera lo notaron. Para ser justo contra un tipo tan débil, utilizó solamente un dedo para golpearlo derribándolo como si nada. Luego de recibir elogios por sus habilidades, el mismo Sanosuke admiró a Kenshin, porque se dio cuenta de que fue golpeado por la taza en la cabeza para evitar que Kaoru saliera lastimada, así que le pidió que tuvieran una pelea, pero Kenshin no estuvo de acuerdo asegurando que él no era tan bueno como crecía. Sanosuke dijo que si cambiaba de opinión podían buscarlo en el refugio de los pandilleros. Esa noche, un hombre quiso encargarle el trabajo de eliminar a una persona. Sin embargo, Sanosuke dejó claro que no era un criminal, simplemente le gustaba pelear.
El hombre que hizo el encargo era Gohei, el falso Batusai, y para convencer a Sanosuke de aceptar el trabajo, le contó que Kenshin era uno de los oficialistas que lucharon por el nuevo gobierno y Sanosuke les guardaba rencor, por lo que estaba ansioso por poder usar su gigantesca espada contra él. Ya era muy tarde cuando Kenshin sintió las intensas emociones de Sanosuke en la entrada del dojo. Aunque dejó claras sus intenciones, Kenshin fue firme al decir que no quería pelear. Sanosuke decidió que igual lo enfrentaría, porque quería entender cómo un despiadado samurái que se bañó en la sangre de miles de enemigos se convirtió en un vagabundo incapaz de lastimar a nadie. Kenshin también se preguntaba por qué una persona honesta ganó una mala reputación colocándose la palabra malo en la espalda. Sanosuke no quiso contar una historia triste en ese momento. En cambio, desenfundó su espada y pudo moverse muy rápido a pesar de tener un arma tan grande. Luego de esquivarlo, Kenshin estuvo a punto de sacar su propia katana, hasta que las niñas salieron de la casa buscándolo y Sanosuke no quiso que unas pequeñas presenciaran una violenta pelea. Kenshin se preguntaba por qué razón Sanosuke odiaba tanto a los que pelearon para cambiar el anterior gobierno. Después de esa noche, Kenshin continuaba relajado, mientras que Kaoru y Yahiko tenían miedo de que fuera atacado por sorpresa. A pesar de las circunstancias, Kenshin no dejaba de pasar el día tranquilo y divirtiéndose con las niñas. Al final de la era Tokugawa, el capitán Sagara le explicó a Sanosuke que gracias a la revolución los débiles dejarían de sufrir y ellos como miembros del Sekihou Itai ayudarían a que eso fuera posible. Sin embargo, un oficial del ejército demostró que las cosas no serían como ellos esperaban. Sin dejar claro el motivo de su deseo de venganza, Sanosuke volvió a prometerle a Gohei que iba a derrotar a Kenshin. El Dr. Gensai contó que el Sekihou Itai, al que perteneció Sanosuke, era un ejército falso conformado por personas comunes y corrientes como granjeros y comerciantes. El problema fue que les prometieron a los campesinos que iban a reducir los impuestos de la guerra, pero ellos no tenían forma de lograr eso, así que el gobierno los castigó por mentir. Después de la historia, las niñas llegaron contando que Kenshin se había ido con el hombre que lo atacó en la noche. Kaoru y Yahiko corrieron a buscarlo, encontrándolo en el momento en que comenzaba la pelea. Kenshin esquivó el ataque y sacó su espada asestando un golpe que derribó a Sanosuke al instante. A pesar del golpe fatal, Sanosuke volvió a levantarse, demostrando que su talento en realidad era la resistencia física. Hasta el momento, el estilo de Kenshin había derribado a los oponentes de un solo golpe, pero esta situación tampoco lo intimidó. Luego de esquivar varios ataques más, golpeó cientos de veces a Sanosuke con la técnica destellante nido de dragones. Esta vez se le hizo difícil levantarse, pero no quería rendirse recordando el momento en que el oficial del ejército les explicó al Sekihou Itai que serían ejecutados por sus crímenes, cuando ellos solamente habían querido servir de ayuda. El capitán Sagara se enojó porque el mismo gobierno prometió reducir los impuestos y ellos divulgaron la información, pero ahora que los nuevos gobernantes querían más dinero, no cumplirían su promesa. Entendieron demasiado tarde que los revolucionarios tampoco eran honestos y ya no podían hacer nada al respecto, cuando ya se encontraban rodeados de armas de fuego. En segundos cayó una lluvia de disparos contra todo el Sekihou Itai. A duras penas Sanosuke escapó con Sagara, hasta que los encontraron y el capitán lo arrojó al río para salvarlo. Kenshin comenzó a entender la situación cuando Gohei aprovechó la distracción para dispararle con una pistola, pero Kenshin la detuvo a tiempo con el mango de la katana. Entonces Gohei tomó a Kaoru y Yahiko como rehenes. Fue Sanosuke quien le golpeó las piernas con la espada para liberarlos, dejando claro que no debía meterse en su pelea. Kenshin usó la luz del dragón terrestre para mandarlo a volar y poder terminar su duelo. Yahiko le reclamó a Sanosuke acusándolo de ser el verdadero criminal por ser parte del Sekihou Itai, hasta que Kenshin aclaró que en realidad ellos fueron engañados por el gobierno y erradicados. Por esa razón, Sanosuke estaba cegado por la ira y no pretendía detenerse, así que Kenshin cambió por primera el sentido de la katana tomándole por el lado filoso. Sanosuke sacó toda la fuerza que había conseguido tras 10 años de entrenamiento de pelea en pelea, pero ni siquiera todo ese esfuerzo era suficiente para derrotar a Kenshin, que terminó cortando la enorme espada por la mitad y le dio el golpe final con su técnica, el martillo del dragón. Aún así, Sanosuke se mantuvo de pie con lo último de sus fuerzas. Aunque Kenshin dijo que buscaría un doctor, él quería seguir peleando, así que Kenshin le dio un puñetazo preguntándole si acaso no estaba luchando con la persona equivocada. Kaoru le explicó que Kenshin rechazó formar parte del gobierno y era un simple vagabundo que protegía a los débiles con su katana. Kenshin afirmó que él seguía luchando, porque aún en la era Meiji existían personas malvadas y él defendería a los débiles hasta que se acabara la corrupción.
Sanosuke vio que eso le recordaba al capitán Sagara, y por fin pudo rendirse cayendo desmayado. Aunque el doctor dijo que estaba tan lastimado que casi pierde la vida, no tardaron en verlo involucrado en otra pelea en el bar. Él prometió que iba a observar de cerca el camino tomado por Kenshin y que él mismo se convertiría en una mejor persona. Durante una noche lluviosa, un hombre suplicaba por su vida cuando un despiadado samurái igual no dudó en rebanarlo con su katana. Sanosuke se hizo tan cercano al dojo que incluso los visitó para probar la comida de Kaoru. Aunque la mayoría ya estaba acostumbrado al sabor, él fue el único en admitir que había quedado horrible. Kenshin aclaró que en realidad había mejorado un poco y Kaoru atacó enojada, porque Sanosuke solo visitaba para comer gratis e igual se quejaba. En medio del desorden, el jefe de la policía llegó en ese momento para pedirle un favor a Kenshin. Se trataba de un caso que el gobierno mantuvo en secreto los últimos 10 años. Un viejo samurai llamado Kurogasa, el cual luchó en la guerra, continuaba eliminando personas por puro placer, incluyendo a mujeres y niños inocentes. Ni siquiera las armas de fuego de la policía funcionaban contra él porque era demasiado rápido. Kenshin reconoció que debía tratarse de un destajador igual que él, solo que Kurogasa se acostumbró tanto a la sangre que no podía parar de derramarla. Esa noche, Kenshin acudió a la casa de un político que contrató a cientos de guerreros para protegerlo luego de ser amenazado por Kurogasa. Sanosuke también lo acompañó para conocer las habilidades de ese samurái. A las 2 en punto comenzó el ataque donde los oficiales fueron derribados uno a uno con facilidad. Aunque los guardias estaban atentos a la puerta, fueron sorprendidos por la espalda cuando el criminal apareció por la ventana burlándose por lo fácil que fue rebanar a cada uno de los tontos debiluchos que lo atacaron. De alguna forma su mirada logró paralizar a todos del miedo. Sanosuke a duras penas logró moverse unos centímetros, por lo que Kurogasa decidió eliminarlo primero, pero Kenshin no estaba dispuesto a permitirlo. Kenshin recordaba a ese samurái de la época en la que ambos lucharon en la guerra. Kurogasa ya no estaba interesado en los debiluchos cuando podía enfrentarse a un samurái legendario, así que usó su habilidad lanzando Shi a través de sus ojos para paralizarlo, pero Kenshin se liberó de inmediato explicando que esa era una batalla de espíritus y que Kurogasa siempre fue despiadado atacando tanto a aliados como enemigos. Pero ahora estaban en una era pacífica, así que no podía seguir cometiendo crímenes. Kurogasa pensó que Kenshin no tenía moral para decir eso cuando él mismo eliminó a muchas personas con su katana. Entonces, Sanosuke se liberó de la parálisis contando que Kenshin dejó de pelear cuando terminó la guerra. Igual no pudo hacerle daño a Kurogasa, solo Kenshin estaba a su mismo nivel para enfrentarlo. Sin embargo, Kurogasa le provocó una herida en el brazo y decidió marcharse burlándose, porque sus técnicas se debilitaron con los años, así que esperaba volver a enfrentarlo cuando volviera a ser tan fuerte como antes. Por esa razón, Kenshin no quiso regresar al dojo, pidiéndole a Sanosuke que le explicara la situación a Kaoru, ya que debía volver a ser lo más parecido al antiguo Batusai el destajador, y si regresaba al dojo no sería capaz de conseguirlo. Kaoru no podía permitir que ocurriera algo como eso, por miedo a que no pudiera volver a ser la persona amable que conocieron y porque ella no quería volver a estar sola. Cuando Kaoru lo encontró en la orilla del río, Kenshin se asustó por ser descubierto. Le explicó que si ella se quedaba no sería capaz de ganar la pelea. Igual no estaba seguro de salir de allí con vida, así que ella se quitó la cinta que llevaba en el cabello y se la entregó para darle suerte, además de que no podía irse y abandonarla si llegaba a ganar, porque tenía que regresarla. Él aceptó la promesa para que ella regresara al dojo, pero Kurogasa la tomó como rehén para provocar la ira de Batusai el destajador. Kaoru le reclamó a Kurogasa por ser un tramposo. Sin embargo, contrario a eso, él explicó que podía derrotar al Kenshin actual en segundos. Solo con una amenaza podía hacerlo pelear en serio, como la época en la hacía temblar a sus enemigos solo con su mirada. En ese tiempo, Kurogasa pertenecía al Shinsengumi, e incluso ellos decidieron eliminarlo por ser tan cruel, pero no pudieron derrotarlo. Desde entonces había querido enfrentarse al verdadero poder del legendario Batusai. Cuando Kenshin llegó al punto de encuentro, su mirada había cambiado por una más cruel. Ahora sí podían sentirse sus antiguos instintos de combate, solo faltaba que usara el lado filoso de la katana. Sin embargo, por el momento comenzó a pelear con el filo invertido. Todas sus técnicas y movimientos eran tan buenos como antes. Solo por un segundo estuvo en desventaja, recibiendo una herida mortal como consecuencia. Kurogasa estaba aburrido de ese juego de niños, así que usó sus ojos paralizantes contra Kaoru, pero en un nivel tan fuerte que ni siquiera podía mover sus pulmones y perdería la vida ahogada en solo unos minutos si Kenshin no lo derrotaba. Kenshin tenía que entender que no podía contenerse. En un parpadeo, atacó a Kurogasa golpeándole el rostro con el filo invertido. De no ser por eso, le hubiera rebanado la cabeza.
Kurogasa se arregló la nariz dislocada y sonrió emocionado por empezar la verdadera pelea. Cuando quiso atacar, la mirada de Kenshin provocó que retrocediera de inmediato, porque sabía que era demasiado peligroso acercarse sin cuidado. Kurogasa desbloqueó su máximo poder, con el cual podía cortar una roca con facilidad. Aún así, Kenshin no se dejó intimidar, posicionándose para sacar una de sus técnicas más mortales. Con el Batujutsu, podía sacar la katana tan rápido que cortaba al instante. Kurogasa creyó que podía esquivarla porque la conocía. No contaba con que Kenshin lo haría diferente, usando tanto la katana como la funda para atacar. Gracias a eso destrozó el brazo de Kurogasa de forma que no volvería a usar una katana en su vida. La única forma de liberar a Kaoru del hechizo era quitarle la vida a quien lo lanzó. Ella era incapaz de moverse, desesperada por evitar que hiciera algo tan terrible, y en el último segundo gritó consiguiendo detener a Kenshin, ya que había conseguido liberarse. Aunque se desmayó por un momento, volvió a reaccionar cuando pudo respirar bien de nuevo. Kurogasa parecía que volvería a atacar enfurecido, pero solamente se clavó la katana en el pecho para acabar con su propia vida, diciendo que se iba satisfecho de haber demostrado que el despiadado Batusai continuaba latente en el interior de Kenshin. Después de eso, Kenshin pudo regresarle a Kaoru su cinta, solo que se había ensuciado de sangre y eso la hizo enfurecer. Otro día, Sanosuke trató de sacar la suerte de Kenshin para apostar con unos amigos, pero fue un fracaso. Resulta que necesitaba dinero para pagarle una deuda a un vendedor, hasta que se enteró de que el vendedor perdió la vida por culpa de un tratamiento que le dieron sin saber que era opio. Una mujer que estaba huyendo llegó de repente y al ver que Kenshin era samurái, le pidió auxilio. Cuando sus perseguidores llegaron, Sanosuke estaba tan furioso que no dudó en golpearlos. Ellos dijeron que eran guardaespaldas de Kanryu, un poderoso empresario. También llegó un tipo llamado Beshimi amenazando a la mujer con destrozarle las piernas con sus dardos, pero Kenshin la protegió, aún sin saber por qué era que la perseguían. También se la llevó al dojo donde se presentó como Megumi y se comportó de forma coqueta con él, provocando que Kaoru le diera una paliza a Kenshin sintiéndose celosa porque era un pervertido. Megumi contó que Kanryu tenía 60 guardaespaldas del Oniwabanshu, un grupo de ninjas espías defensores de Edo, y el más peligroso era su líder, Aoshi Shinomori. Kaoru trató de espiar la conversación preocupada de lo que pudiera estar ocurriendo. Kenshin salió para avisar que, como sus enemigos eran ninjas, tal vez fueran atacados en cualquier momento. Efectivamente, no tardaron en recibir el primer ataque por parte de un gigante llamado Hyotoko, el cual utilizaba técnicas secretas de fuego. Kenshin le aseguró que con solo trucos baratos no sería capaz de incendiar ni uno solo de sus cabellos. Cuando Hyotoko atacó, Kenshin hizo girar la katana para detenerlo. Después, Sanosuke se lanzó directamente contra él, desviando las llamas con la fuerza del ataque, hasta clavarle el puño en la garganta, de donde sacó una bolsa de aceite que usaba para crear el fuego. Megumi no podía creer que fueran tan fuertes y cuando Beshimi atacó por sorpresa, Yahiko la protegió recibiendo el disparo de un dardo. Lo que no imaginaban era que estaría envenenado. Cuando Kenshin atacó, los enemigos decidieron retirarse dejando a Yahiko luchando por su vida. Por suerte, resulta que Megumi era doctora y sabía cuáles medicinas tenían que buscar. A ella se le cayeron unos sobres de medicina y cuando Sanosuke lo probó, descubrió que se trataba de opio, por lo que comenzó a sospechar de ella. Yahiko comenzó a recuperarse pronto. El Dr. Gensai reconoció que Megumi no solo era una excelente doctora, sino que sabía mucho sobre narcóticos. También descubrieron que era muy buena cocinando porque preparó unos deliciosos postres para celebrar la recuperación de Yahiko. Gracias a eso era difícil pensar que se tratara de una mala persona. Por esa razón, cuando Sanosuke la enfrentó preguntándole por el opio que tenía y Megumi admitió que ella misma lo había preparado, en lugar de juzgarla, Kaoru le pidió que diera una explicación de su situación. Kenshin recordó que ella tenía el mismo apellido de un famoso doctor y resultó ser su hija. Provenía de una familia de generaciones de doctores que fue erradicada durante un conflicto entre la Armada Imperial y el clan Aizu. La única sobreviviente fue Megumi, pero la tragedia apenas comenzaba, cuando empezó a trabajar para un médico que fabricaba opio para Kanryu, y luego de una discusión donde eliminaron a ese médico, ella fue obligada a fabricar el opio en su lugar. Megumi estudió para salvar vidas y terminó creando un veneno. Como creó un nuevo tipo de opio más peligroso, se escapó para no entregarle a nadie la receta. Aunque todos decidieron ayudarla, Sanosuke no pudo aceptarla fácilmente, porque uno de sus amigos perdió la vida por el opio. Aún así, cuando Megumi recibió una carta y fue raptada por un enmascarado, Sanosuke no tuvo otra opción que seguirlos. Pudo escuchar cómo la situación había empeorado, porque ahora la amenazaron con incendiar el dojo Kamiya Kashin si no obedecía.
así que tendría que regresar con ellos por su propia cuenta para que Batusai el Destajador no los atacara por llevársela a la fuerza. Kaoru encontró una carta donde Megumi se despedía tranquilamente, solo que al llegar a la mansión de Kanryu, Sanosuke la estaba esperando. Él le dijo que podían ayudarla y así dedicaría su vida a arrepentirse para poder ver a su familia con la frente en alto cuando se reunieran en el más allá. Entonces, fueron atacados por una bola manejada por Shikiju. No imaginaba que Sanosuke podría detenerla gracias a su increíble resistencia. Sin embargo, Shikiju también era demasiado fuerte, consiguiendo darle una paliza que lo dejó aturdido. Después de adaptarse a la bestial fuerza del oponente, Sanosuke logró contenerlo nuevamente, pero en una distracción, Beshimi se llevó a Megumi con él, justo cuando Kenshin y sus amigos llegaron. No tardaron en destrozar la puerta para entrar enfrentando a cientos de guardias, mientras que Megumi se reunió con Kanryu, solo que no pretendía obedecerlo. En cambio, sacó una daga para atacarlo, pero fue detenida por unos hilos del enmascarado. Kanryu se asomó por la ventana solo para descubrir cómo los invasores derrotaron a cada uno de sus guardias, sintiendo un terrible pánico al ver que se enfrentaba a Batusai el Destajador. Lo mejor que se le ocurrió fue ofrecerle mucho dinero para que trabajara para él, pero eso obviamente no iba a funcionar. Kenshin se cansó de esperar, rompiendo un farol de luz para dejar claro que no lo hicieran molestar. Kanryu se comportó altanero ordenándole a Hannya que lo protegiera, pero él dejó claro que solo recibía órdenes de su líder. Justo en ese momento llegó Aoshi, diciendo que derrotarían a Batusai, pero no por la orden de Kanryu, sino para demostrar que el Oniwabanshu era más fuerte. Mientras tanto, esconderían a Megumi. Kanryu estaba furioso porque no lo respetaban. El grupo de Kenshin entró a la mansión donde Hannya ya los estaba esperando y a duras penas Kenshin pudo esquivar sus golpes. Así que se posicionó con una técnica de defensa con la que sería más fácil protegerse esquivando rápidamente. Hannya atacó sin miedo, siendo sorprendido por un golpe que destruyó su máscara. Entonces, Hannya sacó unas garras metálicas y ni siquiera con eso logró derrotar a Kenshin, por lo que pudieron seguir adentrándose en la mansión. Más adelante aparecieron unos debiluchos, así que Kaoru y Yahiko fueron suficientes para enfrentarlos mientras Kenshin y Sanosuke llegaron a donde se encontraba Aoshi. Sanosuke se lanzó sin pensarlo, subestimando a su oponente. Por eso fue derribado en segundos. Aoshi usaba una kodashi, una espada más corta que las katanas, ideal para defensa, pero no tanto para ataque, o al menos ese era su uso normalmente. Aún así, Aoshi atacó con ella y era tan rápido que consiguió golpear a Kenshin varias veces, ya que se defendía con la kodachi, mientras golpeaba con técnicas de Kenpo. Debido a eso, los golpes causaron heridas internas en el cuerpo de Kenshin. Aoshi contó que los ninjas del Oniwabanshu después de la guerra, lo único bueno que les quedaba era luchar por ser reconocidos como los más fuertes. Kenshin no podía permitir que una persona que solo vivía para pelear siguiera adelante con sus planes malvados. Volvieron a pelear y Kenshin seguía en desventaja, resultando lastimado, hasta que cambió de estrategia y logró responder con un golpe. Simplemente agarró su katana por el filo para igualar los tamaños de sus armas, eliminando la desventaja defensiva que tenía. Aoshi reconoció su talento, así que usó la técnica, movimiento del flujo del agua, confundiéndolo por el constante cambio en la velocidad con la que se movía. Así logró causarle una herida grave en el pecho. Aunque ningún oponente había sobrevivido antes a ese ataque, Kenshin sorprendió a todos levantándose de nuevo, porque usó la vaina de la katana para protegerse. Aoshi usó otra vez la misma técnica, y Kenshin perdió su katana tras sujetar la kodashi con las manos desnudas, y con ella misma golpeó a Aoshi usando el mando. Aoshi también atacó antes de caer al suelo y Kenshin quedó aturdido. Cuando los demás miembros del Oniwabanshu llegaron, Kenshin les preguntó qué sentido tenía ser los más fuertes en una época pacífica como esa. Ellos dijeron que unos guerreros que solo sabían usar la fuerza bruta no sabían hacer otra cosa más que pelear. Aún así, su comandante nunca los abandonó. Aoshi rechazó un buen puesto militar para continuar guiándolos hasta encontrarle un lugar al cual pertenecer. Sin embargo, el último jefe que los contrató estaba enojado con ellos. Kanryu apareció de repente con un prototipo de ametralladora para fulminarlos a tiros. Aoshi resultó herido protegiendo a sus compañeros. Kanryu contó que ahora no solo vendería opio, sino también armas letales como esa para volverse más rico. Cuando atacó de nuevo, Shikiju protegió a Aoshi recibiendo todas las balas en su espalda. Kyotoko y Beshimi fueron los siguientes en ser eliminados. Hannya le dijo a Kenshin dónde encontrar a Megumi antes de lanzarse contra el arma, resultando también herido.
Kenshin fue el único lo suficientemente rápido para esquivar las balas, llegando hasta Kanryu para golpearlo con toda su fuerza, dejándole el rostro marcado por la katana de filo invertido. Aoshi quedó remordiéndose de pena tras perder a sus amigos, mientras que Megumi fue salvada justo cuando estuvo a punto de quitarse la vida. Después de eso se unió al Dr. Gensai para seguir estudiando medicina. Por otro lado, Aoshi enterró los cuerpos de sus compañeros prometiendo que se vengaría por ellos. Otro día, Yahiko trataba de copiar las técnicas de Kenshin a escondidas cuando una niña lo vio entrenando y lo ayudó a reparar su sandalia rota. Ella ni siquiera se presentó antes de desearle suerte e irse, pero resulta que trabajaba en el restaurante y se llamaba Tsubame. Yahiko tuvo la oportunidad de darle las gracias sintiéndose avergonzado. Cuando ella se fue, unos matones se la llevaron. Resulta que la obligaron a entrar como una espía para saber dónde se guardaba el dinero y que sacara una copia de la llave. Ella dijo que eso estaba mal, pero el líder la golpeó amenazando con destruir a su familia si no obedecía. Yahiko salió a defenderla sin notar que sus amigos lo espiaban. Al principio se defendió de algunos agradeciendo el entrenamiento de Kaoru, pero pronto lograron derribarlo y le dieron una paliza. Kenshin no dejó que Kaoru lo salvara, porque jamás se haría fuerte si siempre lo ayudaban. Después de la golpiza, le prometió a Tsubame que se encargaría de protegerla y no podía buscar a la policía porque también la acusarían como una criminal. Así que se dedicó a entrenar para poder pelear con varios oponentes a la vez. También le pidió consejo a Kenshin. Curiosamente, él le contó que durante la guerra, cuando los imperialistas eran superados en número, su estrategia era empezar escapando del enemigo. De esa forma, cuando los perseguían, el más rápido lo alcanzaba primero y era cuando se volteaba para atacar a un oponente a la vez. El truco era correr rápido y enfrentarlos uno por uno. Además tenía que recordar que el estilo Kamiya Kashin servía para proteger, por lo tanto, si era derrotado, no sería el único en correr peligro. Yahiko llegó a tiempo para quitarles la copia de la llave a los bandidos. Después salió corriendo hacia un callejón tan estrecho que tropezaron entre ellos mismos, dándole la oportunidad de atacarlos uno por uno gracias al espacio reducido. Kenshin y Sanosuke también mostraron sus caras para que la mayoría escapara aterrorizado, pero se escondieron para que Yahiko no se diera cuenta. Gracias a eso, Yahiko solo tuvo que enfrentarse contra el líder, el cual usaba una katana real. Aún así, logró esquivarlo al principio y cuando creyó que sería derrotado, Tsubame le dio ánimos y fue así como pudo vencer a su oponente con un asombroso movimiento del estilo Kashin, por lo que Kaoru estaba demasiado orgullosa. Lo único que no le gustó a Yahiko era que Tsubame seguía tratándolo como un niño a pesar de que la había salvado. Un día, vieron en la calle a Senryoyama, un famoso luchador de sumo admirado por todos, a diferencia de Toramaru, otro luchador que hacía las cosas mal y por eso Senryoyama lo castigaba. Cuando el grupo entero de luchadores comenzó a darles una paliza, Kenshin intervino fingiendo que se tambaleaba con unos pesados cubos para derribarlos a todos mientras Toramaru escapaba. Pronto, escucharon que Toramaru dejó el entrenamiento de sumo porque Senryoyama lo trataba mal, pero nadie lo regañó porque era un luchador famoso. Esa tarde vieron que Toramaru se lanzaría de un puente para acabar con su vida, por lo que Kaoru trató de detenerlo y cayeron los dos juntos, pero el río era muy bajo para ser peligroso. Toramaru admitió que su capitán fue realmente rudo con él, pero fue solo porque no era muy fuerte. Aunque era bueno en su pueblo, cuando llegó a Tokio los sumos tenían un nivel muy superior al suyo. Kaoru no se dio por vencida, decidiendo darle un entrenamiento especial. Aunque ella practicaba otro tipo de arte marcial, las bases eran las mismas. En cuanto empezaron, Toramaru sintió que el entrenamiento era más rudo que en el dojo Sesumo. Entonces le pidió a Kaoru que le pellizcara una nalga, porque esa era la forma en que su madre lo regañaba para que siguiera entrenando. Cuando Senryoyama se enteró de ese nuevo entrenamiento, se enojó demasiado y ordenó que buscaran a Toramaru de inmediato. Los sumos atacaron y ellos huyeron por unas escaleras, así que les lanzaron un pilotín de piedra que Toramaru interceptó fácilmente. Sin embargo, estuvo a punto de caerle a las niñas, de no ser porque Kenshin lo cortó a tiempo. Él y Sanosuke ayudaron a derrotar a los sumos. Kenshin le preguntó a Senryoyama la verdadera razón por la que no querían a Toramaru. Obviamente él no quiso decirlo, sino que retó a Toramaru. Él tenía miedo porque era de un nivel muy inferior, así que Kaoru le pellizcó otra vez la nalga para que se pusiera serio y su oponente también entendió que no podía tomárselo a la ligera. Toramaru fue lanzado al aire, pero después derribó al rival fácilmente. Entonces llegó el viejo maestro de los sumos regañando a Senryoyama porque en realidad había tratado mal a Toramaru para que huyera, ya que tenía suficiente talento como para superarlo.
Así que Toramaru podía volver al dojo, pero también necesitaba la ayuda de Senryouyama para practicar contra un oponente que le permitiera mejorar. Así fue como ambos comenzaron a respetarse mutuamente. Una mañana, mientras el Dr. Gensai se daba un baño, sufrió una torcedura de espalda, por lo que Kaoru y Yahiko tuvieron que ayudar en la clínica. Yahiko no tenía paciencia y Kaoru casi asfixia a un enfermo. Mientras tanto, las nietas del doctor jugaban encima de él, empeorando su problema de espalda. Cuando llegó un hombre herido por una bala de cañón, todos tuvieron que ayudar a Megumi a atenderlo durante un proceso largo y cansado hasta que cayeron dormidos porque terminaron en la madrugada. Los amigos de Sanosuke estaban asombrados de que una mujer fuera tan buena y querían enfermarse para que los atendiera a ellos. Cuando Megumi regresaba de atender a un paciente, un hombre se lanzó al suelo retorciéndose del dolor, pero al revisarlo, ella descubrió que solo estaba fingiendo. Aún así, la criticaron por abandonar a un paciente en medio de la calle. Entonces, apareció Raiko, un chamán capaz de curar cualquier enfermedad. Después de realizar un ritual extraño, le entregó al enfermo un agua divina que le quitó el dolor al instante. Los aliados de Raiko se encargaron de contar a todo el pueblo que Megumi había abandonado a un enfermo en la calle, para que todos los pacientes fueran con ellos, permitiéndoles ganar toneladas de dinero. Los aldeanos no tardaron en hablar mal de Megumi, pero solo unos pocos inteligentes se dieron cuenta de que Raiko le daba prioridad a curar pacientes ricos y cobraba cantidades absurdas de dinero. Megumi no le dio importancia, hasta que vio que sacaron a una niña muy enferma de su casa y no pudo detenerlos. Raiko hizo todo un espectáculo delante de los padres de la niña, mientras la pequeña sufría por culpa de su enfermedad. Megumi llegó al lugar explicándole a los señores que fueron engañados y el enfermo que ella supuestamente dejó abandonado en la calle, incluso estaba en ese lugar trabajando para el chamán estafador. Lo malo era que ya no podían hacer nada contra el grupo de matones, porque los rodearon amenazando con eliminarlos por arruinar sus planes. Por suerte, Sanosuke apareció haciéndose cargo de derrotarlos, mientras Megumi atendió a la niña enferma. Entonces, los matones atacaron con un cañón, pero eso no era problema para Kenshin, que también fue a detenerlos. Cuando dispararon contra él, cortó la bala por la mitad y después usó su increíble destreza para derribarlos uno por uno. Al final, Raiko suplicó piedad pidiendo disculpas por lo que hizo, así que pudieron irse de allí seguros de que no seguiría estafando a nadie. Además, el Dr. Gensai se curó y pudo regresar a la clínica, pero los pacientes querían ser atendidos por la doctora milagrosa Megumi. Durante la era Meiji todavía existían personas malvadas que abusaban de su poder para hacer tratos sucios. El escuadrón Jinpu se encargaba de eliminarlos sin piedad, como unos justicieros que trabajaban en las sombras. Kaoru vio en las noticias que a pesar de que actuaban de forma ilegal, muchos estaban de acuerdo con lo que hacían. El maestro Sasaki llevó a un niño enfermo para que Megumi lo atendiera. Resulta que Sasaki antes era un samurái errante como Kenshin, hasta que fundó la escuela para los niños pobres. Kenshin sintió que realmente lo conocía, pero no recordaba de dónde. Sasaki también ayudaba en lo que hiciera falta, como los trabajos de construcción en el pueblo, por lo que no podían negar que fuera realmente bueno. Otra cosa era que hubiera perdido sus habilidades. Un miembro del Jinpu lo atacó y se protegió con gran agilidad. El hombre era Toma y lo conocía de antes, pero se fue sin dar más detalles por el momento. Kenshin reconoció el estilo de Sasaki, recordando que una vez se enfrentaron en un combate cuando Sasaki era un sargento de la Guardia de Kyoto. Esa noche, Sanosuke vio cuando Sasaki se reunió con Toma, donde lo invitaron a unirse al Jinpu para eliminar a los funcionarios corruptos del nuevo gobierno. Sasaki no estaba de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Él decidió ser una mejor persona para redimirse por todas las vidas que quitó durante la guerra. Como no quiso ayudarlos por voluntad propia, al día siguiente un niño casi es herido por un arma. Esa fue la amenaza para que Sasaki tuviera que unirse a Jinpu o destruirían la escuela. Un niño le avisó a Sanosuke que un extraño se llevó al maestro. Esa noche, el escuadrón Jinpu atacó el carruaje de unos corruptos y Sasaki fue obligado a volver a usar una katana. Por suerte, Sanosuke no iba a permitir que peleara y Kenshin también estaba allí para ayudarlo. Cuando luchó contra Toma, Sasaki también reconoció el estilo de Kenshin. La pelea se detuvo cuando vieron a la policía acercarse, pero Toma prometió que volverían. El jefe del Jinpu no estaba contento con su fracaso y ordenó que eliminaran a los testigos que vieron lo que hacían, solo que Kenshin no se las pondrían fácil. Sanosuke se quedó custodiando la escuela para mantener a los niños a salvo. Sin embargo, cuando fueron al dojo no encontraron a Kenshin, ya que él se reunió en el bosque con Toma. Ambos tuvieron una discusión sobre sus propios ideales, ya que Kenshin por fin disfrutaba de los tiempos de paz, mientras que Toma quería cambiar el mundo eliminando a las manzanas podridas.
Por el momento tuvo que irse porque le avisaron sobre su siguiente objetivo. Sasaki se sentía culpable porque antes Toma fue su alumno y no lo corrigió cuando estaba obsesionado con la justicia. Por eso no lograba adaptarse a la nueva realidad donde las cosas eran mejor que en la era Tokugawa. Por eso quería detenerlo él mismo, pero nadie quería que volviera a tocar una katana. Sin embargo, el dojo Kamiya recibió una visita inesperada y resultó ser el Jinpu que atacó de improviso. Sanosuke y Sasaki los detuvieron fácilmente, mientras que otro grupo de los Jinpu atacó el carruaje del ministro Yamagata, pero su sorpresa fue descubrir que Kenshin los esperaba adentro. Resulta que Toma solo estaba siendo manipulado por otro político corrupto que quería eliminar a sus rivales como Yamagata. El escuadrón Jinpu no quiso aceptar la realidad sin ver ninguna evidencia aparte de las palabras de Kenshin. Sanosuke y Sasaki también se unieron a la pelea para hacerlos entrar en razón. Cuando solo quedaba Toma de pie, usó su técnica más mortal contra Kenshin, pero ni siquiera con eso pudo derrotarlo. Entonces, llegaron los policías para arrestarlos y de paso también revelaron que todas las personas que eliminó el escuadrón Jinpu eran casualmente los enemigos del hombre que les había estado dando órdenes, el cual juró que no conocía a ninguno de ellos tratando de salvar su pellejo. Toma se enfureció y trató de atacarlo, pero Kenshin no lo permitió, así que trató de quitarse su propia vida al confirmar que había eliminado a personas inocentes. Sasaki se lo impidió, explicando que la única forma de redimirse era cumpliendo su castigo y arrojaron la katana al río donde no volvería a hacer daño. Después de tantas peleas, por fin pudieron tomarse un descanso visitando un festival donde las chicas fueron asustadas por criaturas espeluznantes que solo fueron creadas con trucos baratos. Aparte de eso, había otros espectáculos interesantes. Aún así, el dueño de la feria estaba furioso por culpa de un circo con un show de la mujer bala que lo dejó sin clientes. Marimo se metió en un cañón que la lanzó disparada contra un blanco, el cual atravesó cayendo después habilidosamente con gracia, dejando al público muy complacido. Todo estaba bien hasta que Sumidaya, el dueño de la feria, interrumpió el show para cobrarle al cirquero el dinero que le prestó para montar el circo, y si no lo devolvía al día siguiente, tendría que trabajar para su feria. Incluso lo amenazó incendiando un poco el pasto del circo a punto de ocasionar un accidente antes de irse. Yahiko ayudó a apagar el fuego porque le gustaba Marimo, así que sus amigos no paraban de molestarlo. Por eso salió de casa en medio de la noche. Al mismo tiempo, un ladrón robó al cirquero y al perseguirlo fue aplastado por unas tablas de madera. Yahiko escuchó un escándalo descubriendo que estaban amenazando a Marimo. Él atacó a los maleantes obligándolos a escapar y así pudieron llevar al cirquero con Megumi para curarlo. No solo les robaron el dinero que iban a pagar, sino que estaba muy herido para presentar el show y nadie aparte de él sabía preparar la cantidad exacta de pólvora para que Marimo no saliera lastimada. Sin embargo, Megumi aseguró que si le daba la receta, ella podría elaborarla, así que al día siguiente se prepararon para el espectáculo, solo que la pólvora que tenían guardada había desaparecido. Entonces, Yahiko y Marimo salieron a buscar más, mientras Kaoru propuso que ella y sus chicos distrajeran al público para ganar tiempo. Kenshin hizo un ridículo show equilibrándose en una pelota, mientras hacía malabares con una sombrilla hasta que se cayó aturdido. Sanosuke fue amarrado a un blanco para que Kaoru lanzara cuchillos alrededor de su cuerpo, pero estuvo a punto de salir lastimado, por lo que trató de huir estando aún amarrado. Para algunos fue divertido, pero ya estaban furiosos, porque querían ver a la chica bala. El equipo de la feria trató de robar la pólvora recién comprada y persiguieron a Yahiko hasta el circo, dispuestos a lo que fuera por arruinar el show. Incluso cortaron un pilotín para destruir el lugar, pero Sanosuke lo sostuvo para que no cayera. Kaoru le entregó a Kenshin un paraguas para que peleara fingiendo que todo era parte del espectáculo. El problema fue que rompieron el cañón. Después de derribar a todos los enemigos, Sanosuke sostuvo el cañón con sus propias manos para lanzar a Marimo, derribando al dueño de la feria para cerrar el show que les encantó a todas las personas. Después, Marimo los invitó a unirse al circo, pero huyeron por miedo a que Kaoru los lastimara lanzando cuchillos. Un día, Yahiko venció a un tipo armado que trató de robar en el restaurante. Por eso se sentía tan orgulloso que no quería seguir practicando con katanas de madera, pero solo ganó que Kaoru lo regañara, porque la prepotencia lo podía poner en peligro. Gohei volvió a aparecer, buscando otra vez a alguien fuerte que derrotara a Kenshin. Estuvo a punto de ser descuartizado por los hermanos Onisaki, hasta que les dijo que les pagaría lo que fuera por el trabajo. Yahiko se sentía humillado por tener que interrumpir su entrenamiento para ponerse a limpiar el dojo. Para colmo, Gohei apareció burlándose y asegurando que podía derrotarlo, a pesar que sus manos estaban lastimadas. Al final empataron, pero Gohei le metió en la cabeza que con una espada de madera jamás podría defenderse mejor. Entonces, Yahiko dijo que usaría la katana de filo invertido de Kenshin.
Gohei estableció un punto de encuentro para su duelo y se fue celebrando tras engañar al estúpido niño. Cuando Kenshin vio a Yahiko cargando la katana, ni siquiera intentó detenerlo. Resulta que Yahiko cayó en la trampa donde fue atacado por los hermanos Onisaki. Kenshin se enteró de lo ocurrido viéndose obligado a ir a ese lugar totalmente desarmado. Yahiko estaba atrapado imaginándose que Kenshin perdería la vida por su culpa. Así que se lastimó las manos cortando la cuerda que lo tenía atado y así pudo recuperar la katana para llevársela al lugar de la pelea. En el camino unos policías trataron de detenerlo por llevar un arma peligrosa, así que se lanzó al río para evitarlos. Mientras tanto, Kenshin peleaba contra los hermanos Onisaki, los cuales usaron unos hilos invisibles para atarlo poniéndolo en desventaja. Cuando Yahiko llegó, Gohei no lo dejó avanzar. Ambos sacaron sus armas comenzando una pelea, pero Yahiko lo sorprendió no usando la katana, sino golpeándolo en sus pelotas provocando que se desmayara de dolor. Entonces, pudo regresarle a Kenshin la katana con la que se liberó y les dio una paliza a sus dos oponentes. Yahiko pidió disculpas arrepentido por lo que hizo y Kenshin lo perdonó sin dudarlo, mientras Gohei escapaba arrastrándose de dolor. En otra ocasión, fueron de vacaciones a donde trabajaba la hermana del Dr. Gensai. Resultó ser una hacienda con una enorme mansión, donde cuidaba al joven amo Yutaro desde que perdió a sus padres de pequeño. Yutaro quería convertirse en un samurái tan bueno como su padre, por lo que necesitaba un buen maestro, y resulta que por eso invitaron a Kenshin. Yutaro le exigió que demostrara lo fuerte que era, pero Kenshin no aceptó, explicando que no podía ser su maestro. Yahiko atacó enojado al niño malcriado porque quería obligar a Kenshin dándole órdenes. Después de todo, estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera. Kaoru le explicó a Yutaro que de esa forma no podría convertirse en samurái, pero el niño no lo entendía y se fue furioso en su caballo al bosque, donde unos bandidos lo secuestraron para pedir un rescate. Antes de que el grupo de Kenshin llegara, un poderoso samurái lo salvó demostrando increíbles habilidades con la katana. Yutaro le pidió que se convirtiera en su maestro sin siquiera conocerlo. Su nombre era Ryuta y no pretendía ser blando solo porque Yutaro era un niño. Le quitó la katana de madera para entregarle una real y le presentó a los 4 tenientes del estilo Shinko, los fieles seguidores de Ryuta. Kenshin estaba preocupado. Mientras seguían disfrutando de las vacaciones, él no dejaba de pensar en el mortal estilo de pelea de Ryuta. Cuando la anciana contó que los hombres de Ryuta vendían los tesoros de la mansión para comprar armas para la escuela Shinko, Kenshin por fin recordó por qué se le hacía familiar, asegurando que Yutaro estaba en peligro. Esa noche, encontró al niño practicando a solas con las manos lastimadas y Ryuta le ordenó que se fuera para hablar a solas con Kenshin, invitándolo a unirse a Shinko. Ellos no estaban de acuerdo con que la era Meiji dejara atrás la era de los samurái prohibiendo que llevaran sus katanas. Por eso pretendía crear una nación independiente allí en las enormes tierras de Yutaro, donde eran protegidos por un muro natural de montañas. Kenshin no estaba de acuerdo con apoyar una nueva guerra que involucraba a los inocentes que vivían en la zona, solo porque ellos no querían encontrar otra forma de vivir que no fuera peleando. Como Kenshin no los apoyaba, decidieron eliminarlo y en medio de la pelea, Yutaro se cayó al mar siendo arrastrado por la corriente mientras Kenshin quedó inmovilizado en el suelo. Aún así, al segundo siguiente sacó su máxima fuerza para derrotarlos a todos y lanzarse al agua rescatando al niño. Los miembros de Shinko se adueñaron de la mansión por la fuerza, sin responder por el paradero de Yutaro. El niño estaba escondido en una cabaña y quería regresar con su maestro sin entender que era malo. Él solo quería hacerse fuerte, por lo que Yahiko lo retó a un duelo para darle una paliza demostrando que Ryuta ni siquiera se molestó en enseñarle lo básico. Entonces, Kaoru le dijo que le enseñaría el estilo Kamiya Kashin. Yutaro aceptó y no le importó interrumpir el baño de Yahiko solo para decir que no se iría de allí hasta derrotarlo. De esa forma, entrenó sin parar día tras día mientras Ryuta construía su imperio secreto, sin imaginar que el gobierno ya los estaba investigando. Yutaro por primera vez disfrutaba de la vida como un chico normal, hasta que se topó con el jefe de la policía que buscaba a Kenshin y contó lo que estaba ocurriendo en la mansión, por lo que corrió de inmediato hacia allá, justo cuando el ejército atacó por sorpresa. Los samuráis salieron combatiendo sin piedad, causando cientos de bajas contra los militares. Sin embargo, enseguida cambió todo, cuando los refuerzos empezaron a destrozar a los samuráis desde lejos gracias a las armas de fuego. Kenshin se interpuso en medio de la masacre, ordenando que todos se detuvieran y el jefe de la policía ordenó que le obedecieran.
Mientras tanto, Yutaro encontró herido al mismo hombre que trató de secuestrarlo antes y él confesó que actuó por orden de Ryuta para ganarse su confianza luego de salvarlo. En ese momento, Ryuta lo encontró y Kenshin tampoco tardó en acercarse. Ambos decidieron tener un duelo para terminar con esa situación. Entonces, Ryuta usó su mejor técnica partiendo la tierra por la mitad. Kenshin apenas lo esquivó, por lo que su ropa quedó destruida. Yutaro se metió en el medio, creyendo que su maestro en realidad era bueno y podía perdonar a Kenshin. No imaginó que Ryuta no dudaría en atacarlo a él también. Kaoru se llevó a Yutaro para curarlo, pero la herida permitió que Kenshin entendiera cómo funcionaba la técnica de Ryuta y de esa forma podía contrarrestarla. Sin importar cuántas veces atacara, Kenshin podía esquivarlo fácilmente. Ryuta usó otra forma de su técnica un poco más efectiva y con eso a duras penas consiguió hacerle un rasguño. Para el siguiente ataque, Kenshin simplemente lo cortó por la mitad con su katana y después se lanzó directamente contra Ryuta, mandándolo a volar con una estocada y dando después el golpe final que lo dejó inconsciente. Cuando los samurái vieron que el imperio que soñaban no se haría realidad, trataron de quitarse la vida. Por suerte Kenshin lo evitó convenciéndolos de salir adelante. Lo lamentable fue que Yutaro recibió tanto daño en el brazo que no podía seguir practicando para convertirse en samurái. Yutaro se encerró un mes en su cuarto, hasta que decidió irse a Alemania con su tío que estudió medicina y tal vez podía curarlo, además de que quería alejarse de los recuerdos malos en Japón. Antes de irse, Yahiko lo enfrentó diciéndole que no se rindiera y que lo esperaba para volver a pelear algún día. En esos días, instalaron un tren que conectaba dos ciudades importantes, provocando muchos cambios culturales y siendo usado más que todo para mover mercancía. Kaoru compró boletos para que todos vivieran la experiencia de viajar en tren y justo ese día un millonario transportaba monedas de oro. No todo el mundo confiaba en la tecnología que traían del otro lado del mundo, como Sanosuke que quiso bajarse del tren en el último momento y escuchó rumores de que las fotografías robaban el alma. Yahiko quería ver cómo funcionaba la máquina, aunque no lo dejaron pasar a las calderas. Igual se escabulló descubriendo que el conductor estaba atrapado. Un bandido tomó su lugar ordenando que detuvieran el tren, así que Yahiko lo enfrentó, pero casi lo lanzan por las vías, hasta que Kenshin amenazó al bandido para que se lo entregara. El bandido aprovechó para escapar por el techo siendo perseguido por Kenshin, pero Yahiko fue tomado como rehén por otro bandido, obligándolo a pelear sin tocar su espada. Por culpa de eso lo derribaron provocando que cayera del tren cuando pasaban por la orilla del mar. Aún así, no todo estaba perdido. Cuando los bandidos despegaron los vagones del tren, Sanosuke lo sujetó con una cadena mientras Kaoru y Yahiko luchaban contra los bandidos. La situación se hizo difícil cuando trancaron el camino con troncos y fueron rodeados por barcos llenos de bandidos. Entonces, Kenshin se acercó corriendo en un cabello, con el que saltó a través de los barcos hasta llegar a las vías donde les dio una paliza a los bandidos. Después, cortó los troncos para que el tren pudiera avanzar de nuevo alejándose rápidamente de los barcos. El dueño del oro les regaló una valiosa moneda como agradecimiento y Kaoru se encargaría de administrar el dinero. También convencieron a Sanosuke de tomarse una fotografía para inmortalizar el recuerdo, sin importar todos estaban muy sucios por culpa de la pelea. Sanosuke había cambiado bastante últimamente. Ahora era más amable e incluso les hacía favores a las chicas del restaurante. Mientras buscaba un retrato que le encargaron, se topó con uno del capitán Sagara, por lo que investigó quién fue el que lo pintó, y el artista resultó ser Katsu, un antiguo miembro del Sekihuitai igual que Sanosuke. Los dos eran niños cuando todos sus compañeros fueron eliminados y ellos a duras penas lograron salvarse. Por esa razón, Katsu había pasado el resto de su vida amargado y justo en esos momentos planeaba atacar al gobierno que los traicionó. Resulta que pasó 10 años construyendo bombas con las que pretendía destruir oficinas importantes empezando una revolución. No sabían que ya se había fundado un nuevo grupo con el nombre del Sekihuitai y comenzaron a robar dinero para sus planes dejando un retrato del capitán Sagara como parte de su movimiento. Resulta que quien comandaba a esos impostores era Shindou, un imperialista que solo buscaba ganar dinero y usó el nombre del Sekihuitai como fachada para culparlos si todo salía mal. Sin embargo, Sanosuke ya había averiguado su ubicación y atacó la guarida de los impostores sin pensarlo. Kenshin también llegó a tiempo para apoyarlo, pero antes que él, fue Katsu quien se unió a la pelea. Entonces, Shindou decidió eliminarlos para mostrar sus cadáveres como evidencia de que los antiguos miembros del Sekihuitai planificaron los robos. Katsu protegió a Sanosuke como en los viejos tiempos, por lo que Sanosuke enfureció golpeando a Shindou con toda su fuerza para darle su merecido.
Katsu no tenía ninguna relación con ese grupo, pero todavía deseaba vengarse del gobierno que los traicionó, y esta vez Sanosuke decidió apoyarlo. Después de eso, Sanosuke planificó una fiesta diciendo que él mismo pagaría todos los gastos. Aunque era sospechoso porque no tenía nada de dinero, sus amigos no tuvieron otra opción más que aceptar la invitación. Sanosuke le había pedido el dinero a Katsu, justo antes de que comenzaran el ataque contra la oficina principal del gobierno. Al menos tenía tiempo de celebrar una última vez con sus amigos antes de la hora del plan. Yahiko quiso probar que era un hombre bebiendo sake, por lo que solo cayó borracho al instante, mientras que Megumi se comportó coqueta con Kenshin provocando que Kaoru se sintiera celosa. Por eso bebió descontrolada, terminando también borracha. Entonces habló cosas incoherentes diciendo todos sus defectos y casi revela avergonzada que le gustaba una persona. Luego Sanosuke y Kenshin tuvieron una competencia de bebida hasta que todos cayeron dormidos. Con eso creyó que nadie notaría cuando se fue a escondidas con Katsu, aunque imaginaba que Kenshin sí era consciente de lo que ocurría. El ataque al Departamento de Asuntos Internos empezó con algunas bombas esparcidas por varios lugares para despistar a los guardias, mientras ellos se escabullían adentro. No imaginaban que Kenshin ya los esperaba en el interior. A Katsu no le importó enfrentarse contra la leyenda de Batusai el Destajador. Igual atacó creyendo que ganaría con sus bombas, solo que ellas no explotaron en ningún momento porque Kenshin apagó la mecha con la velocidad divina de su espada. Sanosuke dejó claro que Katsu no era rival para Kenshin y explicó que él tampoco estaba de acuerdo con el actual gobierno de la era Meiji, pero tampoco apoyaba los movimientos violentos ni las rebeliones. Por eso estaba allí para impedir que su amigo cometiera un crimen. Sanosuke lo atacó, y en pocos movimientos Kenshin lo derribó brutalmente contra el suelo. Katsu lanzó una bomba que explotaba antes de tiempo, pero eso era inútil contra Kenshin, que ya lo apuntaba con su katana diciéndole que si usaba bombas lastimaría a personas inocentes. A Katsu no le importaba usar cualquier método con tal de limpiar el nombre del Sekihou Itai. Kenshin le dijo que por eso mismo no podía dejar que hicieran algo estúpido, así que Sanosuke volvió a enfrentarlo pidiéndole a Katsu que siguiera con el plan antes de que llegara la policía. Katsu trató de detenerlo creyendo que Kenshin liquidaría a Sanosuke, pero Kenshin solo lo dejó inconsciente y se lo entregó a Katsu para que sanara sus heridas. Katsu no podía creer que un antiguo guerrero que acabó con tantas vidas durante la guerra dejara a su amigo vivo, pero la mirada actual de Kenshin era demasiado honesta y Sanosuke dijo dormido que si ni los hubiera detenido, hubieran manchado más la reputación del Sekihou Itai. Katsu aprendió su lección, por lo que enterró en un hoyo las bombas que le quedaban y pronto Sanosuke se enteró que el último dibujo que hizo fue uno del Capitán Sagara y que ahora montaría un periódico para sacar las cosas malas del gobierno, obligándolos a corregir sus errores de forma pacífica.